Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son la responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. El suicidio en los jóvenes, una alerta permanente. En la franja de años en que todos parecen ser sueños por realizar, donde una larga vida los espera y la vitalidad arrolla con fuerza para lograr metas. Esa adolescencia y juventud que parece que todo lo puede y se vuelve a empezar con el mismo entusiasmo cada proyecto. Sin embargo, es precisamente en esa edad donde se plantean algunas personas la posibilidad del suicidio como salida rápida a sus problemas. Estamos viviendo una época donde la realidad nos indica que este mal va en aumento y no se encuentran soluciones que aminoren las trágicas estadísticas en nuestro país y en todo el mundo. Hoy ponemos sobre la mesa este tema del que mucha gente no quiere hablar, pero donde los hechos reales nos invitan a repasar con una profesional experta que nos dará sus valiosos puntos de vista a través de las distintas experiencias vividas. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de actualidad, más que de actualidad, porque yo creo que es un tema recurrente, es un tema inquietante. Cuando vemos cifras que se van renovando permanentemente y vemos el tema del suicidio en los jóvenes, sí nos inquietamos mucho, la verdad, y no soy experto en el tema, siempre invito a un experto a mi programa para que hable sobre determinado asunto y en este caso, pues, confío siempre, en este caso, insisto, en el profesionalismo de la doctora Mariana Hernández, a quien le doy las gracias por haber venido. Siempre por su invitación. Eres amiga de la casa, sí, te he invitado. Afortunadamente. Y cuando me propusieron el tema, porque el público me propone los temas, a veces me manda WhatsApp o en el mismo email, donde me ponen, toquen este tema, porque el tema ha ido en aumento, entonces pensé en ti inmediatamente porque sé que eres psiquiatra y que este problema lo has manejado o lo manejas, a pesar de que eres joven, pero tienes experiencia Entonces lo primero que uno se pregunta en estos casos es ¿qué lleva a un adolescente o a un joven a tomar la determinación del suicidio en esa edad tan hermosa que yo platicaba al principio del programa, en una edad donde todo parecería ser magnífico, ¿no? Tanto en el aspecto de salud como en el aspecto de la vida misma, de emprendimientos y lo que sea. ¿Qué es lo que lleva a un joven a tomar esa decisión? Yo creo que desafortunadamente las realidades no son iguales para todas las personas, independientemente de que es un problema que puede tocar cualquier clase social. También hay que pensar en que los jóvenes en la actualidad no tienen las mismas familias que antes, las familias ahora son diferentes, claro. La sociedad es diferente y para ver el fenómeno del suicidio siempre hay que considerar que es un fenómeno multifactorial. Y un poco hablando de las cifras, después de que me hizo la invitación, me dediqué a investigar y me encontré con números realmente importantes. Porque, por ejemplo, en la última encuesta nacional de salud, se encontró que aproximadamente 1.150 jóvenes adolescentes menores de 18 años se quitaron la vida, lo cual parece poco, sin embargo, eso es 3 casos aproximadamente por día, lo cual supera a la muerte por COVID, por ejemplo, en esas edades, ¿no? Lo cual es muy impactante, ¿no? A nivel mundial es la tercera causa de muerte después de los accidentes de traumatismo automovilísticos y el VIH-Sida. Entonces, entre los 15 y los 24 años, la principal causa de muerte en tema de salud mental es el suicidio. Déjame ir un poco más atrás, doctora. Tú dijiste al comienzo las familias son diferentes. ¿La conformación familiar es diferente? Cuando dijiste es diferente. La conformación familiar, la estructura, los estilos de crianza, el hecho de que los padres estemos en una dinámica laboral en donde la mayor parte del tiempo estamos trabajando para el ingreso económico, no siempre están constituidas las familias por el papá, la mamá, sino hay veces que hay madres solteras, hay abuelos que ahora se hacen cargo de los hijos mientras los papás
papás salen a trabajar. Entonces, todos esos cambios en las familias tienen mucho que ver, ¿no? Hay factores familiares, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco, que los factores que nos vamos a encontrar para que un joven llegue a cometer un acto de suicidio son múltiples. Entre ellos, los factores familiares, como el estrés, por ejemplo. La gente piensa que en las familias es en donde nos encontramos seguros. No es cierto, y con la pandemia lo vimos. Los índices de violencia se aumentaron a lo triple, y obviamente eso destapa un problema que nosotros los profesionales de salud ya veníamos viendo desde hace tiempo. Perdón que te interrumpa, es terrible que el joven vea la inseguridad en su casa. Exacto. En lugar de sentir el cobijo de la casa. Y eso es muy importante porque desde que somos pequeños, nuestro cerebro va en desarrollo. Claro. Y la etapa de la adolescencia es una etapa muy vital para el desarrollo del cerebro, porque justo los cambios hormonales hacen que a nivel neuronal hay algo que nosotros los psiquiatras se le llama poda neuronal, que las hormonas que tienen estos cambios, bueno, los adolescentes que tienen estos cambios hormonales hacen que los números de neuronas se vayan disminuyendo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que en una primera etapa, que es la infancia, el cerebro desarrolle lo más que se pueda las mayores conexiones neuronales. ¿Cómo se desarrollan esas conexiones neuronales? A través de los vínculos seguros, a través del aprendizaje, a través de la socialización, que muchas veces son cosas que ya no se tienen. El amor recibido, ¿no? El amor recibido. Claro. Y ahí es en donde justamente, sobre todo después de la pandemia, muchos jóvenes no tienen esa conexión. Recuerdo mucho un caso de una chica que decía, es que no hay conexión con ellos. O sea, tengo esta conexión más fácil fuera de mi casa que con ellos, porque con ellos se levanta una barrera en donde yo no puedo hablar de mis emociones. Que ese es un tema también importante, ¿no? Muchas veces en la familia, hablar de vulnerabilidad, hablar de emociones, es un tema como incómodo, porque los papás, los abuelos no siempre saben cómo responder ante esas necesidades, ¿no? Entonces, los jóvenes ahora, es difícil de por sí la etapa de la adolescencia como para conformar el quién soy yo, y si no tienen ese acompañamiento desde la infancia y en la adolescencia, no van a poder confiar. Si se sienten más inquilinos que parte de la familia, ¿no? Exacto. Ese es clave, ¿no? Claro. Y eso se va desarrollando a lo largo de los años. Por eso es que la familia, cuando un paciente llega a una consulta psiquiátrica porque expresa que tiene una ideación suicida, es muy curioso porque la familia no siempre se entera por el adolescente, se entera por los amigos del adolescente, claro, se entera por los maestros, ¿no? Y entonces eso es un balde de agua fría para los papás, porque dicen, ¿cómo me viene a decir que tiene la idea de querer quitarse la vida y yo no sabía nada? Y conforme vamos explorando esa parte, pues nos damos cuenta de que muchas veces vienen arrastrando problemas de depresión, problemas de ansiedad, que culminan en esta ideación suicida. Esa es una pregunta que, bueno, es otra rama del mismo árbol, pero ¿por qué el adolescente confía más en los de afuera que en los de la propia casa? Porque afuera no se juzga, afuera lo aceptan tal cual, ¿no? Okay. Y ese es un tema importante porque usted mencionaba de cómo en algunas etapas o en algunos grupos hay mucha vulnerabilidad, por ejemplo, la comunidad LGBT, ¿no? Que son comunidades muy vulnerables en donde lo primero a lo que se enfrentan es al rechazo, pero no es la única. También las mujeres muchas veces, por este tema del machismo, obviamente los refugiados, los inmigrantes, las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, constantemente viven en rechazo, ¿no? Y eso van siendo factores importantes que hacen que el ambiente familiar sea tenso. Hay veces que los adolescentes ocultan estas necesidades, estas emociones, porque no quieren dar más problemas, ¿no? Porque si de por sí en la casa el dinero ya no alcanza, si mi papá consume alcohol, si mamá trabaja mucho, ¿cómo le voy a venir a decir yo que voy a aumentar su problema? Claro. Entonces, muchas veces terminan ocultándoselo y se vuelven grandes actores, ¿no? De aparentar que todo está bien, cuando en realidad no lo está, ¿no? Entonces, esa es otra de las reacciones muy comunes de los papás, de cómo no me di cuenta que esto le estaba pasando, pues porque
obviamente él hizo mucho como para que no te dieras cuenta, y no en mala onda, sino más bien como para proteger que la estabilidad del sistema familiar no se irrumpa más de lo que ya está. Pero son multifactoriales, ¿no? Una sugerencia, creo que sería de parte de los profesionales como ustedes, a los padres de familias, es parar un poquito el balón de la actividad, de la dinámica, y mirar hacia adentro un poco más, ¿no? Porque es precisamente cuando nos gana todo lo externo y no nos damos cuenta de lo que está pasando en la propia casa. Ahora ha aumentado con esta especie de aislamiento que hay con toda la telefonía móvil que se creó para una cosa y se está usando para un montón de otras cosas que no estaba creada, o se fue extendiendo sus servicios, y yo creo que también trae consecuencias funestas, ¿no? Como en el caso, insisto, regresando un poquito a la pregunta base del programa, que aunque es multifactorial, como bien lo explicas, ¿qué orilla a un menor a hacer esto cuando se supone que en la vida está todo por delante? Si lo pusiéramos en una sola palabra, yo diría la desesperanza. Y detrás de la desesperanza hay también muchísimas cosas de las que podríamos hablar, porque detrás de la desesperanza hay una falta de empatía muchas veces también hacia las necesidades de los adolescentes, hacia no pensar que el futuro puede ser mejor que lo que estoy viviendo ahorita. Y por supuesto que existe también este estancamiento en lo que muchas veces caen las familias, de no cambiar las dinámicas, de darme cuenta de que yo ya hice intentos por acercarme, pero que tu mamá, tu papá no respondes de forma adecuada, ¿no? Y esto es algo muy frecuente en la consulta, que muchas veces los papás dicen, es que no entiendo, ayúdame a entender un poco esto, ¿no? Claro. No entiendo por qué, si tiene que comer, si tiene un techo, si yo me hago cargo de todo y de lo único que se tiene que hacer cargo es de la escuela y de estar bien, ¿por qué tiene esta idea, no? Porque no es todo lo que representa el bienestar para el adolescente, ¿no? Claro. Es difícil también muchas veces confrontar a los papás con esta parte, porque es un tema que no se habla regularmente, ¿no? El tema emocional. Y usted decía, hay que voltear hacia adentro. Pero muchas veces no estamos tan dispuestos a voltear hacia adentro, ¿no? Hay gente a la que verse al espejo, ahora sí que no le gusta, ¿no? Le gusta, claro. Y no le gusta ver cuál es la responsabilidad de los actos, ¿no? Es más fácil poderse escudar en yo trabajo todo el día para darles lo mejor, Claro. pero lo mejor en términos económicos, porque probablemente lo mejor para el adolescente no sea que te lo lleves a un parque cada semana, que tenga el último juego o videojuego, que tenga el iPhone más caro, ¿no? A lo mejor él necesita otras cosas. ¿No será bueno revisar qué es lo mejor para él? Exacto. En lugar de afirmar que le estoy dando lo mejor sin haberlo revisado o no sé, o analizado con ellos. Y es verdad, yo creo que también la posición rígida a veces de algunos padres no permite esa transacción, ¿no? De que tendrías que platicar con los jóvenes a ver por dónde, porque si nosotros consideramos que hoy hablar con un menor es un cambio absolutamente de lenguaje, hasta interviene la gestáltica, ¿no? Porque yo no sé qué le gusta al joven, qué ademanes utilizan, o los veo como lo que hacen con sus amigos, pero no es el mismo que tenemos que utilizar con los papás. Yo sé que no es fácil, yo sé que la tarea de ustedes debe ser muy ardua, porque me imagino que te habrás encontrado con casos extremadamente difíciles, donde el padre no sabe cómo abordar al hijo, o los padres... No quiere. ¿Cómo? O no quiere. O no quiere. Sí, no quiere abordar el tema, ¿no? O al revés, o los niños tampoco están interesados Es muy raro que los adolescentes no lo quieran en general, y pongo esto, lo resalto, porque cuando los papás dicen es que está tratando de llamar la atención. O sea, esto que está diciendo de que se quiere morir solamente es querer llamar la atención. Ok, pues hay que darle la atención, porque si a alguien se le rompe una pierna, uno busca ayuda para solucionar ese problema. Claro. Pero si alguien dice que se quiere morir, lo primero que pensamos es, está llamando la atención, está queriendo chantajear. La pierna se ve. Lo otro no. Lo otro no se ve. Exacto, claro, ¿no? Yo creo Entonces que por ahí es difícil poderlo entender, porque el bienestar emocional no es algo que regularmente estemos tan al pendiente, ¿no?
Y cuando los papás se dan cuenta de que esta ideación suicida está presente, pues muchas veces sí lo pueden tomar como me está queriendo chantajear, ¿no? Y entonces les da miedo, porque entonces dicen, ¿cómo me voy a poner a su nivel? Eso es como las palabras que a veces dicen, como para decirle, oye, pues, ¿qué te pasa? Yo no voy a ser su amigo, yo soy su papá. Claro. Y los adolescentes no están buscando un amigo, están buscando a alguien que sea empático, que los acompañe, que los escuche, ¿no? Es muy frecuente que los adolescentes digan, es que yo voy y le platico un problema a mis papás y lo primero que me dicen, ay, y por eso estás así. Claro. ¿No? Entonces minimizamos muchas veces las necesidades que tienen en esa etapa los adolescentes o les queremos resolver los problemas. Y no siempre es eso, el quererlos resolver. Muchas veces ellos no están buscando que les resolvamos el problema, claro, están buscando ser escuchados. No es una historia, una fantasía, entonces, o no son las crisis existenciales en los jóvenes. Existen. No. Vamos a hablar de eso, pero me está llamando un corte. No se me vaya, por favor, que esto está muy interesante. Breve corte y regresamos. Continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en esta charla muy interesante que tengo con la doctora Marina Hernández, que nos está sacando, está dando luz a muchas cosas, muchos lados oscuros que pensamos que conocemos y no están así. Así que, y hablando del suicidio en los jóvenes, que es el tema que nos abocó esta tarde o esta noche para ustedes. Vamos a seguir con esto y en el corte te preguntaba que entonces las crisis existenciales en los jóvenes no son una fantasía. No. Y tú me agregabas algo muy lógico y muy simpático al final, de que no solo los jóvenes tienen crisis existenciales, también los grandes, ¿no? Pero decíamos que, empiezan en la juventud, ¿no? ¿Para qué estoy? En la adolescencia. Y la adolescencia. A los 40, a los 50 años muchas veces uno no sabe ni quién es. Claro. En la adolescencia, con tan poca experiencia, con tan pocos años vividos, en una realidad en donde mi realidad es lo que mi familia me plantea, es más difícil tener una idea de quién es uno mismo, qué le gusta, qué no le gusta. Hay un proceso que se llama diferenciación psicológica, que es cuando el ser humano se va diferenciando de este núcleo familiar y va encontrando quién es él. Porque traemos, por supuesto, que todo este bagaje familiar, cultural, social, de lo que la familia nos dice que tenemos que ser. Pero no precisamente nos vamos a quedar con todo eso, claro, que nuestra familia nos impone, claro, ¿no? Y ese es un factor muy importante en los adolescentes. Cuando los adolescentes se vuelven el proyecto de vida de los padres, muchas veces eso los va a llevar a tener estas crisis existenciales. Un ejemplo, ¿no? Claro. En esta familia todos somos abogados. Así es que ni se te ocurra estudiar otra cosa, ¿no? O en esta familia todos jugamos fútbol americano. Y si resulta que al adolescente le gusta el teatro y no tiene nada que ver con las tradiciones familiares, eso muchas veces va a llevar al rechazo de la familia de lo diferente. Entonces, a eso me refería yo un poco con la aceptación. Y el otro punto que es muy importante es hablar acerca de la presión que tiene el adolescente en sus hombros con cumplir estos deseos de la familia, ¿no? Y hablaba un poco de la presión por el éxito también, ¿no? Okay. De tú tienes que tener muy buenas calificaciones porque lo tienes todo, porque tienes una casa, porque nos vamos de vacaciones 3 veces al año, porque y vas a una escuela, todo, esperamos todo. Te dimos todo. Exacto. Claro, claro. Y los hijos no son una inversión. Es decir, no vamos a tener una retribución de lo que estamos invirtiendo en ellos, porque no son una inversión, ¿no? Uno da lo que puede darles para que ellos puedan hacer con su vida lo mejor que pueden hacer las cosas. Pero muchas veces los papás tienen una idea diferente de no, pero es que él tiene que cumplir con ciertas cosas, ¿no? Y ahí es en donde nos encontramos muchas veces con esta dificultad para que los papás o las familias entiendan que si hay un adolescente que tiene un comportamiento suicida, eso es solo la punta del iceberg. Seguramente hay muchas cosas a nivel familiar, a nivel social, que lo vienen sosteniendo.
y lo importante que es que la familia se involucre en el tratamiento, porque la familia puede ser la salvación de ese adolescente o puede ser también lo que los hunda. Claro. Ahora, doctora, ¿hay algún indicador, hay alguna luz ámbar que nos empiece a orientar que el niño está tan deprimido que está pensando en quitarse la vida o dejar su salud a un lado o no importarle su salud? ¿Hay algunos focos? Lo primero que nosotros como profesionales de la salud mental hacemos es buscar cuáles son los factores estresantes o los factores de riesgo, ¿no? En este caso, si encontramos un historial familiar de problemas de salud mental, llámese depresión, que haya habido un antecedente de suicidio en la familia, que eso es así es un tema súper importante, porque el tema del suicidio en las familias es tabú. Nunca se dice muchas veces el tío se suicidó, sino el tío tuvo un accidente, ¿no? Y muchas veces no se habla de eso como por la vergüenza que cae en las familias en donde hay un suicidio, ¿no? Si hay también abuso de sustancias, si hay violencia, por ejemplo, esos son los factores de riesgo que podrían haber. Si hay antecedentes, por ejemplo, de abuso, si hay acoso escolar, si el chico o la chica tienen una preferencia sexual que la familia no acepta, esos son factores de riesgo. ¿Y qué es lo que podemos ver en los adolescentes? Cambios en el comportamiento, como que empiezan a disminuir su desempeño académico, por ejemplo, que sus calificaciones bajan, que si eran chicos que a lo mejor les gustaba salir a jugar fútbol, ahorita ya no lo están haciendo. Con esto del confinamiento, muchísimos adolescentes empezaron a tener síntomas depresivos, porque justo en la adolescencia es cuando el cerebro, hablando un poco de esta parte neurobiológica, el cerebro es cuando más conexiones necesita. Y con la pandemia cortamos todas las conexiones sociales, ¿no? Eran jóvenes que no podían salir con sus amigos, que no podían desarrollar su personalidad, ¿no? Igual que en los niños vamos a ver un cierto retraso en el desarrollo socioemocional de los adolescentes por la pandemia. Claro. Lo que los papás tienen que estar muy atentos son eso, ¿no? El cambio en los hábitos, el cambio en los hábitos alimenticios, que no estén durmiendo bien, que hable de que, pues a lo mejor si yo no estuviera, ustedes estarían mejor, que esté disminuyendo su cuidado en cuanto a su higiene, su aliño, que haya cosas que ya no le interesan. Esos son los focos que hay que estar viendo. Ahora, regresando un poco a las estadísticas, nos dicen que son mucho más hombres que mujeres las víctimas de suicidio. Quienes lo logran más son los hombres, porque los hombres son más determinantes, más impulsivos. Quienes lo intentan más son las mujeres. Entonces, eso de repente se vuelve un problema también, porque es lo que muchas veces la familia dice, es que si lo hubiera querido hacer, lo hubiera logrado. No. Wow. Y ahí a lo mejor hablo un poco más de términos psiquiátricos, porque una cosa es la intencionalidad y otra cosa es que tanto la ideación, ¿no? Si el paciente tiene la idea de quitarse la vida y la intención era quitarse la vida, si esa persona piensa que con una dosis de un medicamento o el método que utilice, con eso se va a morir, lo importante es que tenía la intención de morirse. No importa que no haya sido efectivo. No importa que no lo haya logrado. Exacto, ya eso es un foco. El que se va a suicidar lo anuncia de alguna manera. Hay maneras Hay incluso hasta una campaña en Estados Unidos en donde hablan acerca de no tengas miedo de preguntar si tu hijo tiene ideas de suicidio. Y es algo que los papás jamás se atreven a preguntar, es rarísimo. Incluso a veces cuando llegan a la consulta nos reclaman y nos dicen, ¿por qué le pregunta eso? Ya le sembró la idea. No se siembran ideas. Si él ya tenía esa idea, lo mejor es saberlo. Para saber si está pensando en eso, ahí hay que estar preparados para saber si él me dice que sí, ¿qué voy a hacer yo como papá? Porque si él me dice que sí, él o ella me dice que sí, y yo le digo, pero ¿cómo piensas en matarte cuando estás en la juventud, cuando tienes tanto por delante? En ese momento el adolescente no está pensando en eso, tiene una visión en túnel.
en donde lo único que está viendo es una gran desesperanza, ¿no? Claro. Y entonces ahí hay que estar preparados para eso. Y está muy interesante esa campaña porque dice que no se debe decir, no debes decir todo lo que acabo de decir, y qué sí debes de decir. Lo que debes de decir es, lo siento mucho, lamento que estés teniendo estas ideas, ¿cómo te ayudo? ¿Qué hago para estar ahí contigo? ¿Cómo te acompaño? Vamos a buscar ayuda, aquí estoy para ti. Eso es lo que sí se debe de decir. Ahora, tenemos por un lado la preocupación, la angustia y la consulta del papá o de los papás contigo. Por otro lado, el que tiene la intención, que es el joven. ¿Dónde está el profesional? Que me parece, no me quiero situar en ese maremándum, pero debe ser complicadísimo lograr ese equilibrio, porque tú no le puedes decir no le hagas caso a tu papá o hazle demasiado caso a tu papá. Es una cuestión donde interviene ya la psiquiatría directamente, donde se hacen estudios previos. Donde intervienen los profesionales de la salud mental, diría yo, el psiquiatra y el terapeuta como psicólogo. Y nuestro papel justamente es evaluar el riesgo. En el caso de la psiquiatría, ver qué síntomas está teniendo, por ejemplo, una evaluación. Depresión, ansiedad, consumo de sustancias, otros problemas que a lo mejor ya han llevado al joven a tener cierto fracaso escolar, como el déficit de atención, etcétera, ¿no? Y en el caso del terapeuta es el acompañamiento y el trabajo psicológico que hay que hacer para que el adolescente pueda ampliar esa visión en túnel, ¿no? Obviamente, creo que ahí el papel fundamental también es de la familia, pero en realidad de lo que hablamos en salud mental es que el tema del suicidio es tema de todos. En general, como sociedad debería de ser un tema de todos. ¿Y cómo es involucrarnos en eso? No promoviendo los mitos, por ejemplo, diciendo si yo escucho que alguien tiene una ideación suicida es como te ayudo, vamos contactando a tu red de apoyo, ¿no? O diciendo necesitas ayudas. Creo que esto es algo importante, porque muchas veces cuando los adolescentes llegan a la consulta dicen, es que yo ya se los había dicho, pero me dijeron, eso es cosa de niñas, por ejemplo, si es un joven masculino, ¿no? O eso es algo que déjate de esas cosas, mejor ponte a trabajar. Entonces se minimizan muchas veces esas llamadas ya de auxilio. Terrible, claro. Bueno, es difícil, pero evidentemente lo aconsejable sigue siendo acudir con un profesional. Nos diste tú más o menos de forma breve todo lo que podrían ser los síntomas y bueno, tendríamos que hacer 5 programas como estos para tener un manual de procedimientos, pero lo básico lo tenemos, hay información suficiente y bueno, nosotros aquí tratamos en este programa de contribuir precisamente a esta información y tranquilizar a muchos padres, o por lo menos orientarlos a que tienen que acudir con un profesional. Tú sabes que aquí regalamos libros, así que te voy a obsequiar un libro de varios autores ahí, tocando un tema delicado que es la inmigración y distintos puntos de vista. Espero que te guste, doctora, y muchísimas gracias por venir. Y cada vez que te llamo, aquí estás, y en este caso nos sacaste de muchas dudas sobre el suicidio en los jóvenes. Gracias. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Y a usted, gracias, y nos vemos la próxima semana con otro tema de interés. Buenas noches.